Una anciana pobre es desalojada y obligada a dormir en una plaza. Cuando un extraño le ofrece ayuda, ella reconoce a su hijo desaparecido hace 25 años. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. El viento frío de noviembre azotó el rostro de Valentina mientras apretaba contra su pecho la pequeña bolsa de tela que contenía sus únicas pertenencias. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo duro, temblaban no solo por el frío, sino por la indignación que todavía le quemaba el pecho. Las palabras del abogado seguían resonando en sus oídos como un eco interminable. Lo siento, señora Valentina, pero la casa ya no le pertenece. Tiene que desalojar antes del mediodía. Atrás quedaba el pequeño hogar donde había pasado gran parte de su vida, donde había criado a sus hijos, donde guardaba los recuerdos de una vida entera. Todo había sido embargado por culpa de un préstamo que su difunto esposo había firmado y que ella desconocía por completo. Las calles del pueblo parecían más hostiles ahora que las recorría sin un techo seguro al cual volver. Valentina, con su cabello plateado recogido en un moño simple y su vestido gastado por los años, caminaba sin rumbo fijo. A sus espaldas, la casa que había sido suya durante tantos años ahora estaba cerrada con un gran candado, como si quisiera borrar todas las historias vividas entre sus paredes. «Valentina, puedes quedarte conmigo», le había ofrecido Daniela, su vecina de toda la vida, con los ojos llenos de preocupación. Pero el orgullo de Valentina era tan fuerte como los pilares que sostenían la iglesia del pueblo. No quería ser una carga para nadie. Ya había criado a sus 2 hijos sola después de la muerte de su esposo. Había enfrentado la vida con dignidad y ahora, aunque las circunstancias la golpeaban con crueldad, seguiría manteniendo su frente en alto. Lo que nadie en el pueblo sabía era que la tristeza más profunda de Valentina no era por la pérdida de su casa, sino por la ausencia de Sergio, su hijo menor, quien había desaparecido hacía tanto tiempo. Cada noche, antes de dormir, Valentina sacaba la única fotografía que conservaba de él, ahora amarillenta y desgastada por el paso del tiempo, y le susurraba una oración. La desaparición de Sergio había dejado un vacío que ninguna casa, por acogedora que fuera, podría llenar jamás. «Al menos Miguel está bien», se dijo a sí misma, pensando en su hijo mayor que vivía en la capital. No quería molestarlo con sus problemas. Miguel había construido su vida lejos del pueblo. Tenía sus propias preocupaciones, su propia familia. Las pocas veces que hablaban por teléfono, Valentina nunca mencionaba sus dificultades. Siempre decía que todo estaba bien. Cuando la noche comenzó a caer, Valentina se encontró en la plaza central del pueblo. Los bancos de madera, testigos silenciosos de tantas historias de amor, reuniones familiares y juegos infantiles serían su cama esa noche. Se sentó en uno de ellos, el que estaba más alejado de la luz de las farolas, para que nadie pudiera verla en esa situación tan humillante. «Señora, ¿se encuentra bien?». La voz grave y amable la sobresaltó. Un hombre alto, de complexión fuerte y ojos amables, la observaba con genuina preocupación. Llevaba un abrigo elegante que contrastaba con la sencillez de la plaza. Valentina no lo reconoció. No parecía ser del pueblo. «Sí, estoy bien, gracias. Solo descansando un momento», respondió ella, intentando ocultar su situación. «Va a hacer mucho frío esta noche. No debería quedarse aquí», insistió el hombre. «¿Puedo ayudarla a llegar a su casa?». Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. Apretó sus labios, negándose a mostrar debilidad ante un desconocido. «No tengo casa a la que ir», confesó finalmente, con la voz quebrándose ligeramente. «Me desalojaron esta mañana». El rostro del hombre mostró una mezcla de sorpresa y compasión. Se sentó junto a ella en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. «Me llamo Sergio», se presentó, extendiendo su mano hacia ella.
Llegué al pueblo esta mañana por asuntos de trabajo. Valentina sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Sergio, como su hijo perdido. Era una coincidencia que le provocaba una dolorosa nostalgia. Le estrechó la mano con timidez. Valentina, respondió simplemente. Sergio pareció congelarse por un instante, como si ese nombre hubiera tocado alguna fibra profunda en su interior. Sus ojos se agrandaron fijándose intensamente en el rostro de la anciana. «¿Valentina de los Ríos?», preguntó, con una voz que parecía contener años de búsqueda. Ahora fue el turno de Valentina de sorprenderse. ¿Cómo sabía su apellido este desconocido? «Sí, ¿nos conocemos?». Un silencio denso se instaló entre ellos. Sergio parecía estar luchando con una tormenta interior. Sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó el interior de su abrigo y sacó una pequeña cartera. De ella extrajo una fotografía tan desgastada como la que Valentina guardaba. «Soy yo, mamá», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «Soy tu Sergio». El mundo pareció detenerse alrededor de Valentina. Los sonidos de la plaza, el frío de la noche, todo se desvaneció ante la magnitud de esas palabras. Miró la fotografía que Sergio sostenía con manos temblorosas. Era ella, mucho más joven, sosteniendo a un pequeño niño de sonrisa traviesa. «No, no puede ser», balbuceó, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Mi Sergio desapareció hace tanto tiempo». «Me llevaron, mamá», explicó él, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Pero nunca dejé de buscarte. ¡Nunca!». Valentina extendió su mano arrugada hacia el rostro de aquel hombre, buscando en sus facciones adultas al niño que había perdido. Y entonces lo vio. Esos ojos, la forma de la nariz, la pequeña cicatriz cerca de la ceja izquierda, producto de una caída en la infancia. Era él, su hijo, su Sergio. «Mi niño», sollozó Valentina, rompiendo finalmente en llanto. «Mi pequeño niño». Sergio la envolvió en sus brazos, como si quisiera protegerla de todos estos años de separación, de todo el dolor acumulado. Ambos lloraron, ajenos al mundo que los rodeaba, atrapados en un momento que habían soñado durante demasiado tiempo. «Te he buscado por cielo y tierra», dijo Sergio cuando el llanto les permitió hablar. «Pensé que seguirías en la casa donde vivíamos». «La perdí», confesó Valentina, sintiendo una mezcla de vergüenza y tristeza. «La perdí esta mañana». Sergio tomó las manos de su madre entre las suyas, mirándola con determinación. «Eso no importa ahora. Estamos juntos de nuevo. Y te prometo, mamá, que nunca más volverás a estar sola. Nunca más». Bajo el cielo estrellado, en un banco de plaza que había sido testigo de su reencuentro milagroso, madre e hijo comenzaron a reconstruir el puente que el destino había roto tantos años atrás. Pero mientras compartían ese momento de felicidad, ninguno de los dos podía imaginar que su reencuentro también desenterraría secretos que habían permanecido ocultos durante todos estos años, secretos que pondrían a prueba el lazo recién recuperado. La habitación del hotel donde Sergio se hospedaba era elegante pero sencilla. Valentina observaba cada detalle con asombro silencioso, desde los muebles de madera pulida hasta las sábanas blancas impecables. ¿Quién era este hombre en el que se había convertido su hijo? El niño que ella recordaba ahora era un adulto de presencia imponente, con trajes caros y modales refinados. «No es gran cosa, pero por esta noche nos servirá», dijo Sergio, colocando la pequeña bolsa de tela de Valentina sobre la cama. «Mañana buscaremos algo mejor, un lugar donde puedas estar cómoda». «¿A qué te dedicas, Sergio?», preguntó Valentina, incapaz de contener su curiosidad. «Pareces acomodado». Sergio sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. «Tengo una empresa», respondió vagamente. «Importación y exportación principalmente. Me ha ido bien». A Valentina le pareció que su hijo evitaba entrar en detalles, pero no insistió. Había tantas preguntas importantes que hacer, tantos años que recuperar, que los detalles de su trabajo podían esperar. «¿Qué pasó, Sergio?
¿Cómo te separaron de nosotros? La expresión de Sergio se ensombreció. Se sentó al borde de la cama, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Fue en la feria del pueblo, ¿recuerdas? Me soltaste la mano solo un momento para comprar pan dulce. Valentina sintió un dolor agudo en el pecho. Claro que recordaba ese día. El día que marcó el antes y el después en su vida. Un hombre se acercó, continuó Sergio. Me dijo que tú le habías pedido que me llevara a un lugar porque tenías una sorpresa para mí. Era convincente, y yo era solo un niño confiado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Valentina. Te busqué por todas partes, sollozó. La policía, los vecinos, todos ayudaron, pero simplemente te habías esfumado. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Me llevaron lejos a la capital, explicó Sergio. Me vendieron a una pareja que no podía tener hijos, Gabriel y María Torres. Ellos no eran malas personas, mamá. Creo que no sabían cómo me habían conseguido realmente. Me trataron bien, me dieron educación, oportunidades. Valentina sentía emociones contradictorias. Por un lado, el alivio de saber que su hijo no había sufrido maltrato. Por otro, la rabia de pensar en esas personas criando a su niño mientras ella se consumía en la desesperación. ¿Cuándo supiste la verdad?, preguntó con voz temblorosa. Cuando tenía 15 años, encontré documentos, papeles de adopción que no parecían legítimos. Confronté a Gabriel y después de mucha presión me contó la verdad. Que me habían comprado a través de un intermediario, que no sabían nada de mi familia biológica. Sergio hizo una pausa, como si recordar esos momentos fuera doloroso. Me enfurecí, quise escapar, denunciarlos. Pero Gabriel enfermó gravemente poco después. En su lecho de muerte me pidió perdón, me dio el dinero que tenía ahorrado y me dijo que me ayudaría a encontrarte. ¿Y María?, preguntó Valentina. Murió cuando yo era pequeño, nunca supo la verdad. Sergio suspiró profundamente. He pasado años buscándote, mamá. Contraté investigadores privados, seguí pistas falsas, esperanzas que se desvanecían, hasta que finalmente encontré registros que me trajeron de vuelta al pueblo. Valentina se acercó a su hijo y con ternura maternal que el tiempo no había borrado, le acarició el rostro. Lo importante es que estamos juntos ahora, dijo con voz suave. Dios obra de maneras misteriosas. Sergio tomó la mano de su madre y la besó con reverencia. Hay tanto que quiero contarte, tanto que quiero saber de ti y de Miguel. ¿Cómo está mi hermano? Un brillo de orgullo iluminó los ojos de Valentina. Miguel vive en la capital, tiene 2 hijos preciosos, es médico en un hospital grande. ¿Y papá?, preguntó Sergio, con cierta hesitación. El rostro de Valentina se ensombreció. Tu padre nos dejó poco después de tu desaparición. No pudo soportar el dolor, comenzó a beber. Un día simplemente se fue. Años después nos notificaron que había fallecido. Sergio asintió en silencio, procesando la información. Tantas pérdidas, tanto dolor. Mañana llamaremos a Miguel, dijo con decisión. Debe saber que he vuelto, que estamos juntos de nuevo. Valentina asintió, aunque un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Cómo reaccionaría Miguel? Su hijo mayor se había vuelto desconfiado con los años, protector hasta el extremo con ella. ¿Aceptaría este reencuentro milagroso o lo vería con sospecha? Mientras Sergio se ocupaba de ordenar algo para cenar, Valentina observaba por la ventana del hotel las luces del pueblo que tanto conocía. El mismo pueblo que había sido testigo de su dolor, ahora presenciaba esta alegría inesperada. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo no encajaba completamente. Había detalles en la historia de Sergio, pequeñas inconsistencias que su intuición maternal detectaba. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Sergio, regresando a su lado. En lo mucho que te he extrañado, respondió ella, decidiendo guardar sus dudas para sí misma, al menos por ahora. Este momento era demasiado precioso para empañarlo con sospechas. Esa noche
Mientras Sergio dormía en el sofá, insistiendo en que ella tomara la cama, Valentina contemplaba el techo de la habitación. El destino le había quitado a su hijo y ahora, de la manera más inesperada, se lo devolvía. Pero algo en su corazón le decía que este reencuentro era solo el principio de una historia mucho más compleja. Una historia donde no todo era lo que parecía. Con esa inquietud latiendo en su pecho, Valentina finalmente cerró los ojos, dejándose llevar por el cansancio. Mañana sería otro día para descubrir verdades, para recomponer el rompecabezas de su familia fragmentada. Mañana, quizás, las piezas comenzarían a encajar. Mientras tanto, en la oscuridad de la habitación, Sergio permanecía despierto, observando la silueta de su madre dormida, con una expresión indescifrable en su rostro. El reencuentro había sido real, la emoción genuina, pero había secretos, motivaciones ocultas que aún no estaba listo para revelar. Secretos que podrían cambiarlo todo una vez más. La mañana llegó con un rayo de sol que se filtraba por las cortinas de la habitación del hotel. Valentina despertó desorientada por un instante, acostumbrada a la familiaridad de su antigua casa. Luego, los recuerdos de la noche anterior inundaron su mente. El desalojo, la plaza y el milagroso reencuentro con Sergio, su hijo perdido. Se incorporó lentamente en la cama y lo vio. Sergio estaba sentado junto a la ventana, vestido impecablemente con un traje oscuro. Hablaba en voz baja por teléfono, su expresión seria y concentrada. Al notar que su madre había despertado, sonrió y rápidamente terminó la llamada. «Buenos días, mamá», dijo acercándose para darle un beso en la frente. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo», respondió Valentina, aunque no era completamente cierto. Había pasado gran parte de la noche dando vueltas, con la mente llena de preguntas y emociones encontradas. «He ordenado el desayuno», continuó Sergio. «Y después, si te parece bien, podríamos llamar a Miguel». Valentina asintió, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo reaccionaría su hijo mayor ante esta noticia? Miguel siempre había sido práctico, escéptico incluso, el tipo de persona que necesita ver para creer. El desayuno fue servido en la habitación: café, jugo fresco, pan recién horneado y frutas. Valentina observaba a su hijo mientras comían, tratando de reconciliar al hombre elegante que tenía enfrente con el niño que recordaba. Sus modales eran refinados, su postura erguida. ¿Qué tipo de vida había tenido realmente? ¿Recuerdas cuando te escapabas para ir a pescar al río?, preguntó Valentina sonriendo ante el recuerdo. Siempre volvías empapado y Miguel tenía que cubrirte para que no te regañara. Sergio pareció tensarse por un instante, como si rebuscara en su memoria. «Claro», respondió finalmente. «El río siempre fue mi lugar favorito». Algo en su tono no sonaba del todo convincente para Valentina. ¿Pero acaso podía culparlo? Habían pasado muchos años. Era natural que algunos recuerdos se hubieran desvanecido. Después del desayuno, Sergio sacó un teléfono móvil de última generación. «¿Tienes el número de Miguel?», preguntó. Valentina se lo dictó, observando con aprensión cómo Sergio marcaba. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz adormilada respondiera. «¿Diga? ¿Miguel? Soy Sergio, tu hermano». Un silencio sepulcral siguió a esas palabras. Valentina contenía la respiración, imaginando la conmoción de Miguel al otro lado de la línea. ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? La voz de Miguel sonaba ahora completamente despierta, cargada de furia y dolor. «No es una broma, Miguel. Soy yo de verdad. Estoy aquí con mamá». «¿Con mamá? ¿Dónde? Está bien. Déjame hablar con ella ahora mismo». Sergio le pasó el teléfono a Valentina, quien lo tomó con manos temblorosas. «Miguel, hijo mío», dijo con voz entrecortada. «Es cierto, es Sergio. Ha vuelto». «Mamá, ¿estás segura? Han pasado tantos años. Podría ser cualquiera». «Lo reconocí en cuanto lo vi, Miguel, es él. Tiene la misma cicatriz en la ceja, los mismos ojos». «¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo». «Estamos en el hotel del pueblo. Me desalojaron de la casa ayer». «¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste?».
La frustración en la voz de Miguel era palpable. Te dije que podías venir a vivir conmigo cuando quisieras. No quería ser una carga, respondió Valentina con voz queda. Estaré allí en unas horas, dijo Miguel con firmeza. No te muevas de donde estás, y mamá, ten cuidado. La llamada terminó, dejando a Valentina con una mezcla de alivio y ansiedad. Miguel vendría, la familia estaría reunida nuevamente, pero su advertencia final, ese ten cuidado, revelaba sus dudas, su desconfianza. ¿Todo bien?, preguntó Sergio, recogiendo los platos del desayuno. Miguel viene en camino, respondió Valentina. Llegará en unas horas. Sergio asintió, su expresión indescifrable. Perfecto. Mientras tanto, ¿te gustaría dar un paseo por el pueblo? Hace tanto que no lo recorro. Valentina aceptó, agradecida por la oportunidad de pensar en otra cosa que no fuera la inminente reunión familiar. Caminaron juntos por las calles adoquinadas, Sergio ofreciéndole su brazo como apoyo. El pueblo no había cambiado mucho en todos estos años. La misma iglesia de piedra, la misma plaza central, los mismos rostros conocidos que ahora los miraban con curiosidad. ¿Quién es ese hombre tan elegante que acompaña a Valentina? Escuchó que susurraban a su paso. ¿No lo sabes? Dicen que es su hijo, el que desapareció hace tanto tiempo. Los rumores se extendían rápidamente, como siempre sucedía en un pueblo pequeño. Valentina se sentía expuesta, pero al mismo tiempo orgullosa de caminar del brazo de su hijo recuperado. Pasaron frente a su antigua casa, ahora sellada y abandonada. Valentina no pudo evitar que las lágrimas acudieran a sus ojos. «Ahí creciste», dijo con voz suave. Era una casa pequeña pero llena de amor. Sergio observó la fachada desgastada con expresión enigmática. «¿Por qué la perdiste, mamá?», preguntó. Valentina suspiró profundamente. «Tu padre, antes de irse, pidió un préstamo usando la casa como garantía. Yo no lo sabía. Cuando murió quedé con esa deuda. Traté de pagarla durante años, pero los intereses... Era imposible con mi pequeña pensión». Sergio apretó la mandíbula, visiblemente molesto. «¿Quién tiene ahora los derechos de la casa?», preguntó con un tono que Valentina no supo interpretar. «Un banco, creo, o tal vez ya la vendieron a alguien más». Continuaron su paseo en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cerca del mediodía decidieron regresar al hotel. Miguel podría llegar en cualquier momento. No tuvieron que esperar mucho. Apenas habían entrado en la habitación cuando unos golpes fuertes sonaron en la puerta. Valentina la abrió para encontrarse con Miguel, su hijo mayor, de pie en el pasillo. Tenía el cabello despeinado y los ojos enrojecidos como si hubiera conducido sin parar. «Mamá», dijo, abrazándola con fuerza. Luego, por encima del hombro de Valentina, sus ojos se fijaron en Sergio. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones contradictorias. Miguel soltó lentamente a su madre y dio un paso adelante, escrutando cada detalle del rostro de Sergio. «Miguel», dijo Sergio extendiendo su mano. «Han pasado muchos años». Miguel ignoró la mano extendida. En su lugar tomó bruscamente la barbilla de Sergio, girando su rostro para ver mejor la cicatriz en su ceja izquierda. Luego, sin previo aviso, lo abrazó con una fuerza que parecía contener décadas de dolor reprimido. «Maldito sea», sollozó Miguel. «Es realmente tú». Los tres se encontraron entonces en un abrazo conjunto, un círculo familiar que se cerraba después de años de estar roto. Valentina sentía que su corazón podría estallar de alegría. Sus dos hijos, juntos nuevamente bajo el mismo techo. Cuando la emoción inicial se calmó, se sentaron a conversar. Miguel, siempre directo, no tardó en hacer las preguntas difíciles. «¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué no nos buscaste antes?». Sergio repitió la historia que había contado a Valentina la noche anterior. El secuestro, la familia adoptiva, la búsqueda una vez que descubrió la verdad. Miguel escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, pero Valentina podía ver la sombra de la duda en sus ojos. «¿Y a qué te dedicas ahora?», preguntó Miguel. «Negocios, principalmente», respondió Sergio con la misma vaguedad que había utilizado con Valentina. «Importación y exportación». «¿Qué tipo de productos?». «De todo un poco, electrónica, principalmente».
Miguel asintió, pero no parecía satisfecho con la respuesta. ¿Y qué te trae específicamente a este pueblo? ¿Solo la búsqueda de mamá? Un destello de irritación cruzó el rostro de Sergio. ¿Te parece poco? He pasado años tratando de encontrarla. No, claro que no, se apresuró a aclarar Miguel. Es solo que... Es una gran coincidencia que llegaras justo el día que mamá fue desalojada. La tensión en la habitación era palpable. Valentina intercedió, intentando suavizar el ambiente. Lo importante es que estamos juntos ahora, dijo, tomando las manos de ambos. Mis dos hijos conmigo de nuevo. Miguel sonrió a su madre, pero cuando miró a Sergio, su expresión seguía siendo cauta. ¿Dónde te estás hospedando, Miguel?, preguntó Sergio, cambiando de tema. Acabo de llegar. Ni siquiera he buscado hotel todavía. Quédate aquí con nosotros, ofreció Sergio. Pediré que traigan otra cama. Miguel aceptó, aunque con cierta reserva. La tarde transcurrió entre recuerdos compartidos, anécdotas del pasado y planes tentativos para el futuro. No puedes seguir viviendo en un hotel, mamá, dijo Miguel durante la cena. Deberías venir a vivir conmigo a la capital. O podría quedarse conmigo, intervino Sergio. Tengo una casa grande con personal que podría atenderla. Valentina los miró a ambos, conmovida por su preocupación. Agradezco a los dos, pero... Este es mi pueblo. Aquí están mis amigos, mi vida. Si pudiera encontrar un pequeño apartamento para alquilar, eso no será necesario, dijo Sergio con una sonrisa enigmática. Tengo una sorpresa para ti, mamá, pero tendrá que esperar hasta mañana. Esa noche, con Miguel durmiendo en una cama improvisada y Sergio nuevamente en el sofá, Valentina se sentía completa por primera vez en muchos años. Sus dos hijos bajo el mismo techo, protegiéndola, queriéndola. Sin embargo, no podía ignorar la tensión latente entre ellos, las preguntas no formuladas, las respuestas evasivas. Mientras fingía dormir, escuchó a Miguel levantarse sigilosamente. A través de los párpados entreabiertos, lo vio acercarse a la chaqueta de Sergio, que colgaba en una silla. Con movimientos cautelosos, Miguel revisó los bolsillos, sacando una pequeña libreta que hojeó rápidamente. Luego, tomó el teléfono de Sergio y pareció anotar algo antes de devolverlo todo a su lugar. Valentina cerró los ojos completamente, sintiendo una punzada de dolor. La desconfianza de Miguel era evidente, pero estaba justificada. ¿Había algo en Sergio que ella, cegada por la alegría del reencuentro, no estaba viendo? Con estas preguntas rondando en su mente, Valentina finalmente se quedó dormida, arrullada por el sonido de la respiración de sus dos hijos, uno perdido y encontrado, el otro siempre presente pero igualmente enigmático a su manera. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Sergio fue el primero en levantarse, saliendo temprano con la excusa de hacer algunas gestiones relacionadas con la sorpresa que había mencionado. Cuando Valentina y Miguel despertaron, él ya no estaba en la habitación. No confío en él, dijo Miguel sin rodeos mientras desayunaban. Hay algo que no cuadra. Es tu hermano, Miguel, respondió Valentina con tono de reproche. Claro que ha cambiado. Han pasado muchos años. Precisamente por eso, mamá, ¿no te parece extraño que aparezca de repente justo cuando pierdes la casa? Que sea tan vago sobre su trabajo, sobre su vida. Ha sufrido mucho, igual que nosotros, defendió Valentina. Dale tiempo. Miguel sacudió la cabeza frustrado. Anoche revisé su teléfono, confesó. Tiene llamadas constantes de números internacionales, y encontré esto. Miguel sacó un papel doblado de su bolsillo. Era una lista de propiedades en el pueblo, con nombres y direcciones. La casa de Valentina estaba marcada con un círculo rojo. ¿Qué significa esto?, preguntó Valentina sintiendo un escalofrío. No lo sé, respondió Miguel con sinceridad, pero voy a averiguarlo. Antes de que pudieran seguir discutiendo, la puerta se abrió y Sergio entró, sonriente y lleno de energía. «Prepárense», anunció. «Es hora de su sorpresa». Valentina guardó rápidamente el papel en su bolsillo, intercambiando una mirada de complicidad con Miguel. Cualquiera que fuera la verdad sobre Sergio, la descubrirían juntos.
Siguieron a Sergio hasta un coche lujoso estacionado frente al hotel. El camino fue corto, apenas unos minutos a través del pueblo. Para sorpresa de Valentina, se detuvieron frente a su antigua casa. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó sintiendo una mezcla de nostalgia y dolor. Sergio sonrió, sacando un juego de llaves de su bolsillo. «Bienvenida a casa, mamá», dijo, entregándole las llaves. «Es tuya de nuevo». Valentina miró las llaves en su mano, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «Pero, ¿cómo?». «Compré la deuda al banco», explicó Sergio. «La casa vuelve a ser tuya, sin condiciones, sin pagos pendientes». Valentina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. A su lado, Miguel observaba la escena con una expresión indescifrable. «¿Por qué harías esto?», preguntó Miguel, su voz tensa. «Debe haber costado una fortuna». «Porque es nuestra madre», respondió Sergio con sencillez. «Y porque puedo permitírmelo». Entraron en la casa, que estaba exactamente como Valentina la había dejado. Sus pequeños tesoros, sus recuerdos, todo seguía en su lugar. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, dándole una segunda oportunidad. «Gracias», sollozó Valentina, abrazando a Sergio. «No sé cómo podré pagarte esto». «No tienes que hacerlo», respondió él, besando su frente. «¿Qué es lo mínimo que puedo hacer después de tantos años separados?». Miguel observaba la escena a distancia, su expresión oscilando entre la gratitud y la sospecha. Cuando Valentina fue a recorrer las habitaciones, reviviendo recuerdos en cada rincón, Miguel aprovechó para hablar con Sergio en privado. «Es un gesto muy generoso», dijo midiendo cada palabra. «¿Puedo preguntar por qué realmente estás aquí, en este pueblo?». Sergio lo miró fijamente, su expresión volviéndose seria. «Vine por mamá», respondió. «Te guste o no, Miguel, somos hermanos. Compartimos la misma sangre, el mismo amor por ella». «Hay algo más», insistió Miguel. «Lo sé». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Sergio. «Siempre fuiste el inteligente de la familia», concedió. «Sí, hay algo más, pero no es lo que piensas. No estoy aquí para hacer daño, sino para repararlo». «¿Qué significa eso?». Antes de que Sergio pudiera responder, Valentina regresó a la sala, su rostro radiante de felicidad. «Todo está igual», dijo emocionada. «Mis plantas, mis cuadros, es como si nunca me hubiera ido». La conversación entre los hermanos quedó interrumpida, pero las palabras de Sergio resonaban en la mente de Miguel. «Estoy aquí para reparar un daño». «¿Qué daño?». ¿Y cómo pensaba repararlo? Mientras Valentina preparaba té en su cocina recuperada, feliz de estar nuevamente en su hogar, sus dos hijos compartían un silencio cargado de preguntas sin respuesta. El reencuentro familiar, que debería haber sido solo alegría y celebración, ocultaba un misterio más profundo que comenzaba a revelarse lentamente. Y en medio de todo, Valentina, con su corazón dividido entre la felicidad del presente y las sombras del pasado, presentía que este milagro de tener a su familia reunida tenía un precio que aún desconocía, un precio que, quizás, estaba a punto de descubrir. Los días que siguieron al regreso de Valentina a su casa fueron como un sueño. La alegría de recuperar su hogar solo era superada por la dicha de tener a sus dos hijos con ella. Sergio había decidido prolongar su estancia en el pueblo, alquilando una habitación en el hotel de manera indefinida. Miguel, aunque había expresado la necesidad de volver pronto a la capital por sus responsabilidades en el hospital, también se quedó, movido tanto por el deseo de estar con su madre como por la desconfianza que aún sentía hacia su hermano recién aparecido. En la superficie, todo parecía perfecto. Desayunos compartidos en la cocina familiar, paseos por el pueblo, conversaciones hasta tarde recuperando el tiempo perdido. Pero bajo esa apariencia idílica, las tensiones persistían. Una tarde, mientras Valentina descansaba, los dos hermanos se encontraron solos en el porche delantero de la casa. Miguel encendió un cigarrillo, un hábito que había adquirido en sus años de estudiante de medicina y que nunca había logrado abandonar del todo. «Nunca me contaste cómo pudiste comprar la casa tan rápido», dijo sin preámbulos. «Los bancos no suelen resolver estos asuntos de un día para otro». Sergio sonrió levemente, observando el horizonte. «Tengo contactos», respondió.
personas que pueden agilizar trámites cuando es necesario. ¿Y por qué era necesario? ¿Por qué tanta prisa? Sergio se volvió hacia Miguel, su expresión seria. ¿No te basta con ver a mamá feliz? ¿Con que tenga su casa de nuevo? Claro que me importa su felicidad, replicó Miguel. Pero también me importa la verdad, y sé que no me estás contando toda la verdad, Sergio. Sergio guardó silencio por un momento, como si evaluara cuidadosamente sus próximas palabras. Hay verdades que son como medicinas amargas, Miguel. A veces es mejor administrarlas poco a poco. No soy uno de tus pacientes, respondió Sergio con una sonrisa tensa. Y no necesito que me protejas. Lo que necesito es entender qué está pasando realmente. Miguel apagó el cigarrillo, mirando fijamente a su hermano. Encontré la lista de propiedades en tu chaqueta, confesó. ¿Por qué tenías marcada la casa de mamá? ¿Qué interés tienes en otras propiedades del pueblo? Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Sergio, rápidamente reemplazado por una expresión calculadora. Eres persistente, siempre lo fuiste, dijo. Muy bien, es hora de que sepas parte de la verdad, pero no aquí. No quiero que mamá nos escuche. ¿Dónde entonces? El viejo roble junto al río, esta noche, después de que mamá se duerma. Miguel asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. Por fin obtendría respuestas, pero estaría preparado para ellas. La noche llegó demasiado lentamente para Miguel. Después de asegurarse de que Valentina dormía profundamente, salió sigilosamente de la casa. La luna iluminaba su camino hacia el río, ese mismo río donde tantos años atrás había jugado con su hermano pequeño. Sergio ya estaba allí cuando llegó, una figura solitaria apoyada contra el tronco del viejo roble. La escena tenía un aire casi irreal, como si el tiempo hubiera retrocedido décadas. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Sergio cuando Miguel se acercó. Veníamos aquí a pescar, aunque nunca atrapábamos nada. Lo recuerdo, respondió Miguel, su voz traicionando más emoción de la que pretendía mostrar. Pero no estamos aquí para recordar viejos tiempos, ¿verdad? Sergio suspiró profundamente. No, no lo estamos. Estamos aquí para hablar de Gabriel Torres. ¿Tu padre adoptivo?, preguntó Miguel. Mi secuestrador, corrigió Sergio con dureza. Él y su esposa María me compraron como si fuera un objeto. Me robaron mi infancia, mi identidad, mi familia. La amargura en su voz sorprendió a Miguel. Pero dijiste que te trataron bien, que no eran malas personas. Eso le dije a mamá para no aumentar su dolor. La verdad es que Gabriel Torres era un hombre despiadado, un empresario sin escrúpulos que conseguía lo que quería sin importar el precio. Sergio extrajo un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Miguel. ¿Qué es esto?, preguntó Miguel, desplegándolo. Es el testamento de Gabriel Torres. Cuando murió me dejó todo, su fortuna, sus empresas, y esto. Miguel leyó el documento, una confesión escrita a mano por Gabriel Torres. Lo siento por todo el daño que te he causado, leyó Miguel en voz alta, especialmente por separarte de tu verdadera familia. Te compré por egoísmo, porque María no podía tener hijos y yo quería un heredero. El hombre que te secuestró, Nicolás Vega, era mi empleado. Él sabía exactamente qué niño buscar, porque yo lo envié específicamente a por ti. Miguel levantó la vista conmocionado. Este hombre te mandó secuestrar específicamente. ¿Por qué a ti? Sigue leyendo, indicó Sergio. Tu secuestro no fue al azar. Tu padre, Eduardo, me debía dinero. Mucho dinero. Me había estafado en un negocio y yo quería vengarme. ¿Qué mejor venganza que quitarle a su hijo menor, al que tanto adoraba? Cuando Eduardo vino a suplicarme que te devolviera, le dije que no sabía de qué hablaba. Lo vi destrozarse, perderlo todo, incluso el amor por su familia. Miguel dejó caer el papel, su rostro pálido bajo la luz de la luna. Dios mío, murmuró. ¿Papá lo sabía? ¿Sabía quién te había secuestrado? Sergio asintió gravemente. Gabriel me contó todo en su lecho de muerte. Papá lo sabía, pero Gabriel lo amenazó. Si decía algo, si intentaba recuperarme, mataría a mamá, a ti, a cualquiera que se interpusiera.
Por eso papá comenzó a beber, dijo Miguel, las piezas encajando dolorosamente. Por eso nos abandonó. No podía vivir con ese conocimiento, con esa impotencia. Exactamente, confirmó Sergio. Gabriel Torres destruyó a nuestra familia por una venganza mezquina. Y ahora estoy aquí para reparar el daño que causó. ¿La lista de propiedades?, preguntó Miguel recordando el papel que había encontrado. Gabriel tenía más propiedades en este pueblo, adquiridas a través de préstamos abusivos, como el que arruinó a nuestra familia. La casa de mamá era solo una de ellas. Estoy comprándolas todas, devolviéndolas a sus legítimos dueños. Con el dinero de Gabriel. Sergio sonrió con ironía. Poética justicia, ¿no crees? Uso su fortuna, construida a base de lastimar a otros, para reparar el daño que causó. Miguel se quedó en silencio, procesando toda la información. Era demasiado para asimilar de una vez. ¿Por qué no le has contado todo esto a mamá?, preguntó finalmente. ¿Cómo podría?, respondió Sergio, su voz quebrándose por primera vez. ¿Cómo decirle que papá nos abandonó no porque no nos quisiera, sino porque estaba atrapado en una telaraña de amenazas y miedo? ¿Qué pasó sus últimos años consumido por la culpa y el dolor? Prefiero que recuerde a papá como lo conoció, no como el hombre destrozado en que se convirtió. Miguel comprendió la lógica, aunque no estaba seguro de compartirla. ¿No tenía Valentina derecho a conocer toda la verdad? Hay algo más que debes saber, continuó Sergio. La razón por la que vine precisamente ahora, después de tantos años. De su bolsillo extrajo otro papel, esta vez un informe médico. Estoy enfermo, Miguel, muy enfermo. Miguel, con su ojo clínico, escaneó rápidamente el informe. Leucemia avanzada, tratamientos agresivos, pronóstico reservado. ¿Cuánto tiempo? Comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. Los médicos dicen que menos de un año, con suerte. Por eso tenía que encontrar a mamá ahora, reparar lo que pudiera antes de que sea demasiado tarde. Miguel sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Apenas había recuperado a su hermano y ya se preparaba para perderlo nuevamente. Debe haber algo que se pueda hacer, dijo, su mente ya repasando tratamientos, especialistas, opciones. He consultado a los mejores, respondió Sergio con resignación. He aceptado mi situación. Lo único que me importa ahora es el tiempo que me queda con ustedes, con la familia que me robaron. Los dos hermanos se abrazaron bajo el viejo roble, unidos por un dolor compartido, por una verdad que pesaba como una losa, pero que también liberaba. La desconfianza de Miguel se había transformado en comprensión y empatía. ¿Qué hacemos ahora, mi?, preguntó cuando finalmente se separaron. Por ahora nada ha cambiado, respondió Sergio. Seguimos siendo una familia reunida, disfrutando el tiempo juntos. Le contaremos a mamá sobre mi enfermedad cuando sea el momento adecuado, pero no sobre papá. Esa verdad solo traería más dolor. Miguel asintió, respetando la decisión de su hermano, aunque no estuviera completamente de acuerdo. Volvamos a casa, dijo. Mamá podría despertar y preocuparse si no nos encuentra. Caminaron en silencio de regreso a la casa, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero ahora unidos por un entendimiento mutuo que antes no existía. Los días siguientes transcurrieron con una nueva armonía entre los hermanos. La desconfianza de Miguel se había disipado, reemplazada por una preocupación fraternal que no había sentido desde la infancia. Observaba a Sergio con ojos de médico, notando los signos sutiles de su enfermedad que antes había pasado por alto. La palidez ocasional, el cansancio que trataba de ocultar, las pastillas que tomaba discretamente. Valentina, ajena a estos dramas ocultos, disfrutaba de la compañía de sus hijos con una felicidad radiante. Su casa, recuperada milagrosamente, volvía a ser el hogar cálido que siempre había sido. Una mañana, mientras preparaban el desayuno juntos, Valentina miró a sus dos hijos con ojos brillantes de emoción. «Nunca pensé que volvería a tenerlos a los dos conmigo», dijo. «Es como un milagro». «Lo es, mamá», respondió Sergio, abrazándola con ternura. «Mis dos niños tan diferentes y tan parecidos a la vez», continuó Valentina. «Miguel,
siempre el responsable, el que cuida de todos. Y tú, Sergio, con ese espíritu aventurero, ese deseo de explorar el mundo. Sus palabras se interrumpieron cuando notó algo extraño. Una expresión de confusión cruzó el rostro de Sergio. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó. «Nada», respondió Sergio rápidamente. «Es solo que me sorprende que recuerdes cómo era de niño». Valentina lo miró fijamente, una sombra de duda apareciendo en sus ojos por primera vez desde el reencuentro. «¿Cómo podría olvidarlo?», dijo lentamente. «Aunque, ahora que lo pienso, hay algo que siempre quise preguntarte». Miguel, percibiendo la tensión repentina, intervino. «Mamá, el café está hirviendo». Pero Valentina no prestó atención. «La cicatriz en tu ceja», continuó, mirando a Sergio. «¿Recuerdas cómo te la hiciste?». Sergio tocó instintivamente la marca en su rostro. Fue una caída, ¿no?, cuando era pequeño». Valentina asintió lentamente. «Sí, una caída. Pero, ¿dónde? ¿Lo recuerdas?». El silencio que siguió pesaba como plomo. Miguel observaba a su hermano, sintiendo que algo fundamental estaba a punto de revelarse. «En el río», respondió finalmente Sergio. «Me caí cerca del río». Valentina negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza súbita. «No, hijo, te caíste de la escalera del desván. Nunca hubo un río en nuestra infancia. El río que mencionas lo construyeron después de que desaparecieras». El color abandonó el rostro de Sergio. Miguel se tensó, preparándose para lo que fuera a suceder. «Mamá, yo…», comenzó Sergio, pero Valentina levantó una mano para interrumpirlo. «No sé quién eres realmente», dijo con voz quebrada, «pero no eres mi Sergio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel instintivamente se colocó junto a su madre, protector. «Todo lo demás es verdad», dijo finalmente el hombre que se hacía llamar Sergio. «Mi nombre es Esteban. Era el hijo adoptivo de Gabriel Torres. El verdadero Sergio, tu hijo, vivió con nosotros hasta que cumplió 18 años». Valentina se dejó caer en una silla, las piernas demasiado débiles para sostenerla. «¿Mi hijo vivió contigo? ¿Está vivo?», preguntó, un rayo de esperanza iluminando su rostro a pesar del engaño descubierto. Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener la de Valentina. «Sergio falleció hace 3 años. Un accidente de coche». Un gemido escapó de los labios de Valentina, un sonido tan desgarrador que pareció sacudir las paredes de la casa. Miguel la abrazó, sintiendo cómo el cuerpo de su madre se convulsionaba con sollozos silenciosos. «¿Por qué?», logró preguntar Miguel, su voz una mezcla de rabia y dolor. «¿Por qué esta farsa cruel?». Esteban levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas no ensayadas. Cuando Sergio descubrió la verdad sobre su secuestro, se obsesionó con encontrar a su familia biológica. Pasó años buscándolos, siguiendo pistas, contratando investigadores. Cuando finalmente descubrió dónde estaba su madre, se preparaba para venir a verla. Y entonces ocurrió el accidente. Esteban hizo una pausa luchando por mantener la compostura. En su lecho de muerte, me hizo prometer que completaría su búsqueda, que encontraría a Valentina y le diría que su hijo nunca la olvidó, que siempre la amó. «¿Y la cicatriz?», preguntó Miguel, aún escéptico. «¿El parecido?». «Sergio y yo crecimos como hermanos. La gente siempre comentaba nuestro parecido. La cicatriz me la hice quirúrgicamente, para completar la ilusión. Quería que Valentina sintiera, aunque fuera brevemente, la alegría de recuperar a su hijo perdido». «Una alegría basada en mentiras», espetó Miguel. «Lo sé», admitió Esteban. «Es imperdonable, pero cuando la vi en esa plaza, tan vulnerable, tan sola, no pude darle la noticia de que su hijo había muerto sin nunca llegar a verla. Pensé que podría darle algo de felicidad antes de la verdad». «¿Y la enfermedad?», preguntó Miguel. «¿También es mentira?». «No», respondió Esteban, «que eso es real. Como le dije a usted esa noche en el río, me queda poco tiempo. Quería hacer algo bueno antes del final, cumplir la promesa que le hice a Sergio». Valentina, que había escuchado todo en silencio, se levantó lentamente. Su rostro, aunque surcado por lágrimas,
Mostraba una serenidad sorprendente. «Mi hijo está muerto», dijo, como si necesitara escucharse a sí misma pronunciar esas palabras para aceptar su realidad. «Pero nunca me olvidó. Me buscó hasta el final». «Hasta el último momento», confirmó Esteban. «Sus últimas palabras fueron para usted. Me dijo, dile a mi madre que cada noche, mirando las estrellas, le hice la misma promesa, que nos volveríamos a encontrar». Valentina cerró los ojos, nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. «Una promesa bajo las estrellas», murmuró. «Era nuestro ritual cuando era pequeño. Cada noche, antes de dormir, mirábamos juntos el cielo desde su ventana». Un silencio respetuoso llenó la cocina, interrumpido solo por el suave burbujeo del café olvidado. «Perdónenme», dijo finalmente Esteban, levantándose para irse. «Nunca debí engañarlos de esta manera. Les devolveré la casa, les dejaré en paz». «Espera», dijo Valentina, su voz sorprendentemente firme. «No te vayas todavía. Necesito saber más sobre mi hijo. ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo vivió sus últimos años?» Esteban la miró con asombro. «¿Quiere que me quede? ¿Después de lo que hice?» «No te estoy perdonando», aclaró Valentina. «Pero me trajiste la verdad sobre mi hijo, aunque fuera de una manera retorcida. Y si de verdad estás enfermo, si de verdad poco tiempo, no deberías pasarlo solo». Miguel miró a su madre con admiración. Incluso en medio del dolor más profundo, su capacidad para la compasión permanecía intacta. «Mamá tiene razón», dijo sorprendiéndose a sí mismo. «Quédate. Cuéntanos sobre Sergio. Ayúdanos a conocer al hombre en que se convirtió». Así, en esa cocina que había visto tantas alegrías y penas a lo largo de los años, 3 personas heridas por el destino comenzaron un nuevo tipo de sanación. No basada en mentiras reconfortantes, sino en verdades dolorosas pero liberadoras. En los meses que siguieron, Esteban compartió todo lo que sabía sobre Sergio, sus gustos, sus logros, sus sueños. Trajo fotografías, cartas, recuerdos. A través de estos fragmentos, Valentina y Miguel pudieron reconstruir la vida del ser querido que habían perdido 2 veces. Primero con su secuestro, luego con su muerte. La enfermedad de Esteban progresó, tal como habían anticipado los médicos. Valentina, con la misma ternura con la que había cuidado a sus propios hijos, lo atendió durante sus últimos días. No porque hubiera olvidado su engaño, sino porque había aprendido que la compasión y el perdón eran más sanadores que el rencor. Una noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Valentina tomó la mano de Esteban, ahora débil y pálida. «Gracias», dijo simplemente, «por traerme a mi hijo de vuelta, aunque fuera solo en recuerdos». «Él habría estado orgulloso de usted», respondió Esteban con voz apagada. «De su fortaleza, de su capacidad para perdonar». «No sé si te he perdonado completamente», confesó Valentina. «Pero entiendo por qué lo hiciste. A veces las mentiras nacen del amor, no de la maldad». Miguel, que había salido al porche con tazas de té caliente, escuchó estas palabras y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Su familia, aunque incompleta y marcada por el dolor, había encontrado una forma de seguir adelante. Esteban falleció una semana después, tranquilo y en paz. Fue enterrado en el cementerio del pueblo, cerca de una lápida simbólica que Valentina había colocado para Sergio muchos años atrás. 2 vidas conectadas por el destino, reunidas finalmente en el descanso eterno. La vida continuó para Valentina y Miguel. La casa que Esteban les había devuelto se convirtió en un refugio no solo para ellos, sino también para los recuerdos de Sergio, ahora atesorados y compartidos libremente. Miguel regresó a su trabajo en el hospital, pero visitaba a su madre con más frecuencia. Valentina, por su parte, encontró consuelo en ayudar a otros, especialmente a mujeres que, como ella, habían perdido a sus hijos. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, Valentina encontró algo enterrado cerca del viejo rosal, una pequeña caja de metal oxidada por los años. Al abrirla, descubrió un tesoro que la dejó sin aliento. Dibujos infantiles, pequeñas notas escritas con letra temblorosa,
recuerdos que Sergio había escondido antes de su desaparición, un mensaje del pasado, preservado milagrosamente a través del tiempo. Entre esos papeles había una nota especial, escrita con la caligrafía inconfundible de un niño. Decía simplemente: «Te quiero, mamá, hasta las estrellas y más allá». Valentina abrazó esa nota contra su pecho, sintiendo una conexión que trascendía el tiempo y la distancia. Su hijo, aunque físicamente ausente, seguía presente en cada recuerdo, en cada rincón de esa casa que había vuelto a ser un hogar. Esa noche, como tantas otras, Valentina salió al porche y miró al cielo estrellado. Pero esta vez, en lugar de preguntas sin respuesta, sintió una certeza profunda, que el amor verdadero nunca desaparece, que sobrevive a la separación, a la mentira, incluso a la muerte. Y bajo ese manto de estrellas, en el silencio de la noche, Valentina renovó una promesa que había comenzado muchos años atrás, cuando un niño pequeño y su madre compartían sueños antes de dormir, que algún día, en algún lugar más allá de esta vida, volverían a encontrarse. Porque algunas promesas, especialmente las hechas bajo las estrellas, están destinadas a cumplirse. Espero que te haya gustado la historia. Hoy tengo una novedad. Si te gustan mis narraciones, estoy seguro de que también te va a encantar mi nuevo canal de oración, Oraciones con Alejandro. Ven conmigo a alabar a Dios con oraciones llenas de fe, cada mañana y cada noche. El enlace está aquí arriba en la tarjeta y también en el comentario fijado. Te espero allá, de corazón. También me encantaría saber qué te pareció esta historia. Cuéntamelo en los comentarios. Y ahora, en pantalla, está apareciendo otro video emocionante que seguramente te va a sorprender. Toca para seguir emocionándote con historias que tocan el alma. Te veo allí. El infográfico ayuda a entender la historia desde una mirada más profunda, porque detrás del momento impactante en que una mujer reconoce a su hijo desaparecido después de 25 años, no solo hay emoción, también hay un proceso humano marcado por el trauma, la memoria, la esperanza y la necesidad de justicia. La historia muestra a una madre que ha vivido durante décadas con una herida abierta, atrapada entre el duelo y la incertidumbre. No pudo despedirse de su hijo, pero tampoco pudo dejar de buscarlo. Esa clase de pérdida cambia la forma en que una persona mira el mundo, porque cada rostro desconocido puede convertirse en una posibilidad, y cada gesto amable puede despertar una memoria enterrada. El infográfico explica precisamente ese vínculo entre memoria emocional y reconocimiento. Aunque hayan pasado muchos años, una madre puede conservar detalles que parecen pequeños para los demás, pero que para ella son imposibles de borrar. La manera de mirar, una cicatriz, una expresión, una palabra repetida sin saber por qué, o incluso un gesto aprendido en la infancia, pueden funcionar como señales que conectan el presente con el pasado. En la historia, cuando el extraño se acerca para ofrecer ayuda, no parece haber nada extraordinario al principio. Es un acto simple, casi cotidiano. Pero para ella, ese instante rompe la rutina y activa algo que nunca murió dentro de su corazón. También es importante entender el peso psicológico de una desaparición prolongada. El infográfico muestra que una familia que pierde a alguien sin respuestas vive en una especie de espera interminable. No hay cierre, no hay certeza y no hay descanso emocional. Por eso la protagonista no solo reacciona con sorpresa cuando reconoce al hombre, sino con una mezcla de miedo, incredulidad, dolor y esperanza. Ella quiere creer, pero al mismo tiempo teme equivocarse. Después de tantos años, aceptar la posibilidad de que su hijo esté vivo significa revivir todo lo que perdió, todo lo que sufrió y todo lo que le fue arrebatado. La historia también se relaciona con el tema de la identidad. El hijo desaparecido no vuelve como el niño que ella recuerda, sino como un adulto formado por otra vida, otras experiencias y quizá otras mentiras. El infográfico ayuda a explicar que reencontrar a alguien después de tanto tiempo no significa recuperar automáticamente lo perdido. Hay preguntas difíciles, memorias fragmentadas y verdades ocultas que deben salir a la luz.
La madre reconoce algo en él, pero él tal vez no sabe quién es realmente o ha vivido con una versión falsa de su pasado. Ahí nace la tensión emocional más fuerte de la historia, porque el reencuentro no solo busca abrazos, también exige respuestas. Otro punto central es la ayuda de un desconocido. En la narrativa, ese gesto funciona como una ironía poderosa. El hombre cree estar ayudando a una mujer vulnerable, sin imaginar que él mismo es la pieza perdida de la vida de ella. El infográfico puede mostrar cómo los actos de bondad, incluso los más pequeños, pueden convertirse en detonantes de grandes revelaciones. Lo que parecía una escena común se transforma en el inicio de una verdad escondida durante 25 años. Esa transformación es lo que vuelve la historia tan emocionante, porque el público entiende que el destino no aparece con grandes anuncios, sino en momentos simples que cambian todo. La parte más conmovedora es que la historia no trata únicamente de encontrar a un hijo, sino de recuperar una vida robada. La madre perdió años, celebraciones, cumpleaños, conversaciones y abrazos que nadie podrá devolverle. El hijo perdió su origen, su historia y el amor de una familia que nunca dejó de esperarlo. Por eso el infográfico debe ayudar al espectador a comprender que el reencuentro no borra el dolor, pero abre una puerta hacia la verdad. Cada dato, cada símbolo y cada explicación visual sirven para reforzar que detrás de una desaparición hay consecuencias emocionales profundas y que la justicia no es solo castigar a los culpables, sino devolver identidad, dignidad y paz a quienes fueron separados. En relación con la historia, el infográfico funciona como una guía emocional para que el público entienda por qué esa escena es tan poderosa. No es solo una madre mirando a un extraño, es una mujer enfrentándose al milagro que esperó durante 25 años. Es un hijo acercándose sin saber que su simple gesto puede destruir una mentira construida durante décadas. Es el instante en que la memoria vence al tiempo, la verdad empieza a romper el silencio y una familia destruida recibe la posibilidad de volver a existir.